pudimos tener las dos clases anteriores, ¿verdad? Pido disculpas por la situación, pero aquí van a quedar las clases en el sentido que no he podido hoy. Van a quedar las clases grabadas para que algunos las puedan ver. Ya son dos clases las que nos hacían falta. Esta que vamos a tener ahora y la próxima, y vamos a cerrar la finalización del curso la próxima semana. Así que vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Gracias por este día, por este momento, Dios. Ruego por mis hermanos que puedan hacer el tiempo para poder estar en la clase hoy o buscarlos, las grabaciones en YouTube, Dios, en el canal de 5E. Tú sabes, Señor, que estuvimos trabajando juntamente contigo allá en Chiapas. Rogamos por los hermanos que nos permitiste ministrar en esos días, que tú sigas fortaleciendo sus vidas, especialmente a los pastores, que con mucha dificultad algunos llegaron y estuvieron ahí, venían de lugares muy lejos, tú los conoces, Dios. Algunos tampoco no podían hablar el español, estaban con su lengua, algunos traduciéndoles el tzotzil y el sertal. Pues gracias por sus vidas, gracias por la oportunidad que nos diste de estar con ellos y las cosas que se llevaron también, los proyectos que están realizándose, los huertos caseros, el proyecto del gallinero, para que se vuelvan un tanto productivos para los pastores, para algunos líderes que están en este emprendimiento ahí en sus comunidades. Dios, gracias por sus vidas, cubre sus necesidades, que son muchas, Dios, y, y que nosotros como Ministerio 5E podamos poner un granito de arena en, en el desarrollo espiritual, principalmente para cada uno de ellos, pero también en su desarrollo económico a través del apoyo de la granja y los huertos caseros que se están proyectando. Dios. Gracias por la oportunidad de servirte de esta manera y que seas tú, Dios, guiándonos para las futuras visitas que podamos tener. Desde ya dejamos en tus manos el Congreso de 5E, allí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que seas tú, Dios, preparando todos y cada uno de los detalles, proveyendo para todos aquellos que van a viajar y preparando a los conferencistas para que tú los uses en ese lugar donde se va a desarrollar el Congreso. Cuida de cada uno de los del comité, de organizador y que seas tú, Dios, pues con ellos dándoles mucha sabiduría. Gracias, mi Dios, por todos los que van a viajar y que van a tener la oportunidad de estar ahí juntamente con los hermanos allá en San Cristóbal. Dios, dejamos esta clase en tus manos, que seas tú, Dios, que nos guíe y gracias por la oportunidad de nuevo de poder restablecer la clase de el estudio de Ruth en la primera parte y que nos sea estudio que nos guíe y tu espíritu que sea el que se manifieste en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Dios, por Cristo Jesús, te estoy orando. Amén. Bueno, eh, yo me había confundido un poco, le había pasado al hermano Roberto la presentación de la clase anterior, eh, pero estamos llegando ya al capítulo 2. Vamos a ver ahora los primeros 10 versículos, pero en esos primeros 10 versículos vamos a ver un tema que es extremadamente relevante y que tiene que ver con todo, con toda la Biblia, ¿verdad? Con toda la Biblia. Es un tema que muchas veces no se toca y es parte de la doctrina de la voluntad de Dios. Y no solamente no se toca, sino muchas veces no se entiende, ¿verdad? No se entiende. Voy a tratar de explicar y que sea el Espíritu quien me ayude a definir bien este término, esta parte de esta doctrina y que les quede claro
a cada uno de ustedes, eh, porque tiene que ver con nuestra vida también, nuestra vida cotidiana. Todo lo que nos pasa a nosotros tiene que ver con este tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? Así es que vamos a comenzarme, como siempre, mi auxilio de una presentación. Me avisan si están viendo mi pantalla. Amén, hermano. Sesión Ok, 6. Estudio el magnífico. libro de Ruth, sí, correcto. Ujú. Sesión 6, estudio del libro de Ruth, la providencia de Dios, capítulo 2, del 1 al 10. Este es el tema que vamos a desarrollar en medio del desarrollo de estos primeros 10 versículos del capítulo 2, ¿verdad? La providencia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Y cómo está mezclado aquí este tema. Entonces, sí. Vamos a iniciar con la primera parte. En el versículo 1 encontramos que nos habla de que Ruth come- llega a los campos de Booz a recoger espigas en el campo de Booz. Dice el versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Este, este Booz era el dueño de esos campos donde Ruth llegó a espigar, a recoger lo que por ley dejaban, como vimos la vez pasada en Levíticos 19, que estaban obligados los que tenían dueños y los que recogían las cosechas de dejar los márgenes y lo que se les cayera no lo recogieran, sino que ahí lo dejaran, ¿verdad? Para los pobres que venían, por así decirlo, pepinando, ¿verdad? Recogiendo todo aquello para su alimento. Y Ruth era una de las que estaban ahí. Ahora, la primera vez que en el libro de Ruth aparece la palabra pariente es justamente aquí, en el versículo 1 del capítulo 2. Y la palabra pariente es Goel, que es el parte del título de este curso. Si ustedes van a la primera hoja, van a ver que dice estudio del libro de Ruth, el pariente redentor, el Goel. Entonces, ese Goel, la palabra de la transliteración del hebreo, Goel, significa el pariente. Y es el pariente redentor, ¿verdad? El pariente redentor que va a redimir. Y vamos a ir viendo ese caso ya en la segunda parte del curso que vamos a desarrollar en la otra eh, ronda, ¿verdad? Que vamos a desarrollar cuando inicien los otros cursos. La palabra esta frase, hombre rico, durante el tiempo de hambruna, cuando Elimelech, Noemí y toda su familia habían dejado la tierra prometida y se habían ido a Moab, Booz se había quedado atrás y Dios proveyó para él. De hecho, Dios hizo que Booz, un hombre rico, y, eh, y la gente que eran no solamente parte de la familia, sino vecinos, amigos, ahí en Belén de la familia de Elimelech y de Noemí, pues ellos se quedaron, ellos no salieron y Dios no los desamparó. Dios proveyó como lo había prometido. Ahora, aquí como podemos ver y como comenzamos a ver desde las clases anteriores, que las decisiones que nosotros tomamos, si no están acordes a lo que es el plan de Dios, habiendo dicho ya Dios, habiendo dado ya órdenes, habiendo ya orientado al hombre, en este caso a través de la ley, para nosotros a través de la Biblia, ¿verdad? Dios nos orienta, Dios nos da una luz, nos da un camino,
ya está el camino hecho para nosotros allí a través de su palabra. Pero ellos tomaron una decisión que en muchos casos era contra lo que Dios les había dicho. Entonces, 10 años antes, Noemí y su familia tomaron una decisión y fue una decisión tomada en un momento difícil, un tiempo de hambruna. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, y es que las vamos a pasar en algún momento determinado, o es que la estamos pasando ahorita, muchas veces siempre tomamos decisiones. Y esas decisiones que tomamos pueden ser decisiones que vayan en contra de lo que Dios quiere que hagamos o que vayan a favor de lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces las decisiones que debemos de tomar son como contrarias a lo que nosotros en nuestra lógica de pensamiento creemos que eso es lo mejor. Pero para Dios no es eso lo mejor. Eh, Hay un tremendo estudio, hay un libro, ¿verdad?, sobre el tema cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un libro muy lindo que enfoca este tema en la Biblia. Cuando Dios toma decisiones, cuando Dios eh, nos guía nos orienta hacia caminos que nosotros decimos, no, si que aquí no es, ¿verdad? O esta decisión, no, mejor aquí, en este camino, mejor me inclino por esto o por lo otro. Y a veces creemos que son desatinadas, pero Dios no se equivoca. Y, y Dios nos orienta a través de su palabra. Dios nos da luz, nos enfoca en donde tenemos que estar orientados, enfocados no solamente en nuestras decisiones, sino que nuestra mente y nuestro corazón. Ya Dios había dictado al pueblo de Israel que Dios iba a bendecirlos en la tierra de Judá. Y Belén era parte de la tierra de Judá. Él no les dijo que deberían de irse a otro lugar a habitar. Esa era la ley, ¿verdad? La ley que Dios les había dado y que venía desde Abraham en la promesa que Dios iba a cuidar, iba a guardarles y y a estar con ellos en todo momento. Y Dios lo cumplió. Pero vimos que Noemí, Elimelech y su familia tomaron una decisión de abandonar aquello. En cierta medida estaban abandonando a Dios, tuvo sus consecuencias, claro. Pero no tuvieron que tomar la decisión que equivocada, que, o sea, esa decisión pudo haber sido equivocada o no. Los resultados son los que dictan si la decisión fue equivocada o no fue equivocada. La gente de Belén no había padecido aquí de hambre, todavía estaban allí y fueron más bendecidos que la familia de Noemí. Y eso es justamente lo que Noemí dice cuando está entrando a la ciudad de Belén, cuando dice, ya no me llamen Noemí, díganme Mara, ¿verdad? Porque vengo amargada en el sentido de, de haber despreciado a Dios, en el sentido de haber dado la espalda a Dios y regresar con el rabo bajo las piernas, ¿verdad? Con vergüenza, regresar a la tierra de Belén. A veces justificamos elecciones equivocadas debido a circunstancias difíciles por las que pasamos. Eh, Tenemos una enfermedad, un hijo que se enferma y no tenemos los recursos para pagar un hospital, un médico y tenemos que hacer un préstamo, ¿verdad? Y tomamos la decisión, pero no consultamos, no tomamos una línea de que Dios nos ha establecido. La iglesia también es el medio por el cual Dios provee. Eh, y si la iglesia no tiene, pueden hacer una campaña, ¿verdad? Ya se han visto esto. Y cuando Dios bendice tremendamente, yo soy testigo de eso, de algunos casos que han sucedido en mi iglesia,
y la iglesia no tiene los suficientes fondos para poder cubrir una operación que vale miles de dólares. Entonces, han habido familias que con mucho sacrificio vendieron sus carros, pero Dios vio el esfuerzo que ellos hicieron y motivó a miembros de la iglesia para poder apoyar, para poder ayudar a estas familias. Y no solamente ellos, sino hubo otros que se dieron cuenta y apoyaron también. Al final se cubrió hasta el último centavito de los costos de las operaciones y de la estadía en el hospital de la familia, ¿verdad? Del miembro de la familia que estaba ahí. Esto es no solamente un caso, muchos casos a través de esto. Pero familias que se han tomado, han orientado todo aquello hacia lo que ya Dios dictó que debemos de hacer. Hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no. Y yo no digo que por sus malas decisiones murieron. Dios permitió en este caso de Ruth que sus hijos fallecieran, aunque ya sabemos por los nombres que los hijos de Noemí, Malón y Kelión, sus nombres nos dicen mucho sobre sus situaciones posiblemente de físicas, ¿verdad? De salud o de actitud que tenían. Y Dios permitió que estos dos hombres pues fallecieran y quedaran estas dos viudas. Ahí es donde vamos a ir viendo el tema de la providencia de Dios, ¿verdad? Pero todavía no entramos a ese tema. A veces justificamos elecciones equivocadas y decimos, no, es que esto es lo que era lo correcto, ¿verdad? Pero en circunstancias difíciles. Pero Dios nos fortalecerá y nos bendecirá para tomar decisiones correctas, incluso en circunstancias difíciles. Cuando nosotros tomamos las decisiones sin consultar a Dios, sin compartir eso, ¿verdad? El problema en sí, eh, y nosotros queremos solucionarlo y tomamos decisiones muchas veces que no son acorde a lo que Dios quiere hacer, al plan de Dios, eh, se generan ciertas situaciones que nos pueden pasar factura. En los versículos 2 y 3 eh, dice de esta manera, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Fíjense qué tremenda Ruth. Ruth era una mujer de fe, una mujer de fe. Ella, esta fe estaba cimentada en ella en el Dios de la ley, ¿verdad? Ella sabía que había una ley y de seguro Noemí le había contado de esa ley y por eso es que le pidió de favor a Noemí que la dejara ir a recoger porque sabía que iba a encontrar espigas porque la ley decía que debían de dejar espigas los segadores, ya sea los de alrededor o las que les cayeran, ahí no tenían que recogerlas, ahí tenían que dejarlas porque los desamparados, las viudas, se agolpaban detrás de los segadores y recogían, ¿verdad? Para su alimento diario. Entonces, eh, ella ya iba anticipando y cuando ella estuviera enfrente de los dueños de aquel campo, Dios le iba a dar gracia, ¿verdad? Déjame ir, dice, y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, eso es ese fe, ¿verdad? Ese fe, creer que Dios sí va a obrar. Y ella le respondió, ve, hija mía. O sea, la fe de Ruth la convenció a Noemí y posiblemente ella sabía que no sabía que iba a los campos de Booz, definitivamente no lo sabía, eh, pero que el dueño que fuera, estando en Belén, que eran miembros de los Israel, de judíos también, este, iban a cumplir con la ley y que ella iba a encontrar algo de alimento. Y por eso
le consintió que ella fuera. Versículo 3 dice, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Es casualidad que Ruth haya ido justamente al campo de Booz, eh, y que fuera con ese entusiasmo a espigar, más bien dicho, a recoger lo que estaban dejando por ley? Pues es una pregunta que nos vamos a ir haciendo poco a poco, ¿verdad? Eh, dice, fue pues, entonces Ruth por su propia iniciativa se dispuso a espigar en los campos para mantenerse ella y su suegra. Ella sabía que iba a encontrar, iba con fe que eso así iba a ser y que la iban a dejar. Esto mostró un espíritu maravilloso, trabajador en Ruth, y también fue espiritual. Ella no había sido muy espiritual sentando, o sea, ella no hubiera sido espiritual si simplemente se hubiera sentado en casa y orando por comida, sin ponerse en acción. Ese es un detalle muy interesante en cuanto a la voluntad de Dios. Eh, Dios propone, Dios motiva, Dios dice, ¿verdad? Y bien lo dice allá en Malaquías, pruébenme, si no os daré en abundancia, ¿verdad? Y si me dan la ofrenda, pruébenme. Ahora, no es cuestión de estar probando a Dios si va a ser así o no va a ser, ¿verdad? O como aquel juez que Dios le habla y le dice lo que tiene que hacer, pero él no estaba dudando, le dice, no, si en esta noche el, una bellota aparece mojada y el resto del campo no, entonces sí te voy a creer. Y justamente al día siguiente sucede así, ¿verdad? Y él todavía con falta de fe viene y le dice lo contrario, ¿verdad? Si todo lo demás, que todo lo demás esté mojado y esta bellota no, y justamente Dios lo hace, o sea, entendiendo a veces no solamente la falta de fe, sino eh, la falta de la inseguridad que a veces nosotros mostramos cuando creemos que posiblemente Dios no va a obrar, ¿verdad? Cuando que creemos que quizás no, ¿verdad? No es por aquí. Eh, Dios da una directriz y esa directriz hay que tener fe y guiarnos en esa directriz que ya Dios ha dado. Dios obra y habla también a través de nuestra conciencia, como vamos a ver. Y, y esa conciencia y esa libertad, esa confianza que nos va dando a través del Espíritu Santo, es aquella guía que el Señor está. Hay muchas cosas que Dios nos dejó tácitas en la palabra. Algunas de ellas están implícitas, otras que uno las va descubriendo en la medida que va desarrollándose la vida y que va encajando en algunas cosas que ya Dios escribió a través de su palabra. Entonces, el área espiritual se manifestó en Ruth, y ella no habría sido espiritual si no hubiera creído eso. Luego dice, aconteció que aquella parte del campo era de Booz, dice el versículo 3. Y ese campo no fue casualidad de que Ruth fuera allí. Fue guiada por Dios para que todo se desarrollara justo como Dios quería que lo hiciera. Ahora, con esto no estoy diciendo que somos marionetas y que Dios nos está guiando como marionetas, no. Dios propicia, ¿verdad? Dios abre puertas, abre ventanas, propicia caminos para que nosotros tomemos decisiones de ir o no ir. Nuestro libre albedrío sigue intacto. El Señor respeta el libre albedrío de nosotros. De nosotros depende tomar un camino o no, y lo va a respetar.
Pero si Dios tiene planes para con nosotros, posiblemente venga y cierre unas puertas para que nosotros retomemos un camino de nuevo hacia Él. Entonces, aquel campo que era de Booz, dice que aconteció que Ruth llegó a ese lugar, no por casualidad, aunque yo lo pongo ahí por casualidad, ¿verdad? Y ciertamente así le pareció a ella, pero no fue así como realmente sucedió. Ruth vino a este campo porque Dios la estaba guiando. Dios la estaba guiando. Y aquí es donde vamos a entrar poco a poco a un tema. Cuando Ruth está recogiendo espigas en el campo de Booz, esto nos muestra algo de la forma maravillosa en que Dios trabaja, ¿verdad? La mano invisible de Dios está trabajando. Si Ruth se hubiera quedado en casa esperando un sentimiento espiritual, probablemente hubiera esperado mucho tiempo. Y aún así, probablemente se hubiera ido al campo equivocado. En cambio, Ruth experimentó el movimiento muy natural de la mano sobrenatural de Dios. Y eso así es, hermano. Algunos de ustedes podrán dar testimonio de esto, pero a algunos otros no, ¿verdad? Porque o están pasando por una situación en la cual no logran ver la mano de Dios, como el caso de Job, que no lograba ver la mano de Dios. Noemí no logra ver la mano de Dios aquí también. Y muchos personajes que encontramos en la palabra, eh, como Samuel, que cuando le hablaba, ¿verdad? Le hablaba a Dios, él creía que era otra cosa o creía que era Elí, el que le estaba hablando, pero ya Dios utilizó a Elí y lo orientó y le dijo, mira, la tercera vez que te llamen, ¿verdad? Entonces habla el Señor que tu siervo está aquí, ¿verdad? Y le obedeció. O sea, Dios le dio la guía a través de Elí, porque Elí ya entendía que era Dios quien estaba de por medio hablando a Samuel. Y Samuel entendido de que era Dios porque le creyó a Elí, ¿verdad? También que Dios estaba obrando a través de Elí, él fue muy obediente, como el caso de este discípulo que Dios le ordenó que se acercara a aquel hombre que iba leyendo un texto de Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? ¿Quién era? ¿Se recuerdan? El etíope, El etíope eunuco y el discípulo era, ay, no me acuerdo, se me ha olvidado. Felipe, ¿Quién? Felipe, no, ¿Cómo? Esteban. ¿Era Felipe? No, o Esteban. No, no Bartolomé. era Jacobo. No, eso está en Hecho 8:26, creo que Sí, Bartolomé. Hecho 26 está. sí, sí, pero no era Bartolomé. La cuestión de que este discípulo fue obediente. Cuando el Espíritu le habló, él fue inmediatamente fue y se acercó. Cuando el Espíritu le dijo, ven y acércate, inmediatamente se acercó. Y después el Espíritu se lo lleva, ¿verdad? A otro lado. Ya cuando hizo la obra, cuando aquel hombre no solamente le mostró el Evangelio, sino también hasta lo bautizó convencido y él declara, ¿verdad? Que creo en el Señor y en que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es el único que da vida eterna. Y él mismo, etíope eunuco, dice, ¿qué impide, verdad? Que yo sea bautizado y justamente fue bautizado. Esa actitud del discípulo es la que muestra un sentido de obediencia y no duda, ¿verdad? No duda. El camino de Dios estaba trazado ya para él y para el etíope. Muchas veces, Es Felipe, hermano, disculpe, pastor, es Felipe, Felipe lo que ese dijo es el hermano. Felipe. Sí, Lo que dijo Felipe. el hermano me había dicho. Sí, El hermano gracias. Roberto me había dicho. Ok, sí, Felipe. Es que no le oí muy bien a Roberto.
Muchas veces cuando realmente caminamos en el Espíritu, solo podemos ver la mano invisible de Dios al mirar hacia atrás. Si pasamos demasiado tiempo tratando de buscar su mano delante de nosotros, podemos crearnos problemas. Hay que actuar, ¿verdad? Si ya Dios nos ha dado una guía, hay que actuar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque hay una parte que Dios siempre nos permite que nosotros hagamos, realicemos, y Él hace lo más difícil. Humanamente nos permite que nosotros actuemos y que hagamos esto y lo otro. Pero lo más difícil lo hace Él. Y eso es algo que debemos de tener muy presente en la vida de nosotros. A veces justificamos elecciones equivocadas debido a circunstancias difíciles, pero Dios nos fortalece y nos bendecirá para tomar la decisión correcta incluso en circunstancias difíciles. Esto lo retomo de nuevo, que ya lo habíamos puesto anteriormente, como un principio, ¿verdad? Para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Entonces, en los versículos 4 y 5, Ruth está recogiendo espigas en el campo de Booz y he aquí que Booz vino de Belén. O sea, llega Booz de Belén al campo. Eso quiere decir que los campos de que era Booz era el dueño estaban fuera de Belén. No eran allí cerquita, ¿verdad? Fuera de Belén. Y él llegó de Belén al campo donde estaban recogiendo las gavillas. Y vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Miren, esta frase es muy linda. Vos era un hombre de fe, era un hombre que respetaba a Dios, pero no solamente respetaba a Dios, sino que respetaba a sus trabajadores. Era eh, un hombre que le daba valor a su gente. Cuando esta frase de Jehová sea con vosotros, él les está diciendo que Dios les bendiga, ¿verdad? Que Dios esté con ustedes, que Dios les ayude, que Dios esté en todo. Y a veces las personas que son así como poderosas, ricas, como lo que menos desean son ese tipo de cosas. O sea, no tienen un corazón sensible para con su gente, sino que son tajantes, ¿verdad? Y lo que menos hacen es hacer sentir bien a las personas, pero aquí vos se preocupa por su gente y les desea lo mejor. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. O sea, hay una reciprocidad en los deseos de vos y su gente. Esa reciprocidad habla de la buena armonía que él tenía para con su gente. Versículo 5: y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Inmediatamente cuando él estuvo allí y de seguro la vio, primero podríamos decir que posiblemente era la primera vez que la miraba, porque habían otros que andaban pobres, que ya sabía que eran parte de Belén o de las ciudades circunvecinas, y de seguro quizás ya los conocía. Pero esta jovencita, no. Y también podríamos decir que, el- que dentro de todos los que andaban eh, recogiendo, eran pobres y desamparados y viudas, quizás era la más joven de todas, y él le captó la atención a aquella chica y jovencita, y él le preguntó, ¿verdad? ¿De quién es esta joven? O sea, habla del sentido de propiedad. ¿No? De alguien es, de alguien es. Entonces, esa frase, Jehová sea con vosotros, esto nos muestra que el corazón de vos, su carácter. Aparentemente sus trabajadores lo amaban y tenían una muy buena relación con él. A menudo se puede saber el verdadero carácter de un hombre con autoridad, viendo cómo se relaciona con su personal y cómo piensan de él. Yo estuve trabajando aquí en el país en una empresa muy grande, Coca-Cola. Y Coca-Cola de El Salvador era una empresa, aquí estaban las oficinas centrales para Coca-Cola de todo Centroamérica.
y se dirigía por una familia, de una de las familias más adineradas de nuestro país, la familia Solmesa. Y ellos tenían embotelladoras en todas y cada una de los países centroamericanos, desde Panamá hasta El Salvador y Guatemala. Entonces ellos administraban y eran los dueños de toda esta compañía, pero eran accesibles. Recuerdo que ellos implantaron en Costa Rica una fábrica y llevaron un modelo de lo que se estaba llevando en Costa Rica, que era la Asociación de Empleados. Eso era algo nuevo en El Salvador, porque en ese entonces deslumbraba lo que eran los sindicatos. Pero esta idea de asociación era una cosa revolucionaria, diferente. Se implantó, ¿verdad? Se implantó y llevaron a la gente de Costa Rica, dieron toda la filosofía y se implantó una asociación de empleados en la que los mismos empleados escogieron quienes les iban a guiar, ¿verdad? Un director y un presidente y eligieron a gente no al gerente, no a uno de los dueños, sino a un obrero, ¿verdad? A un motorista, a un jardinero. Ellos fueron los que comenzaron con la primera junta directiva y los dueños, los Tormesa, junto con todos los gerentes, siendo parte de los empleados, ellos se agregaron como un miembro más de la asociación de empleados. Y estaban sentados en medio de donde estábamos todos nosotros. Y oyendo la dirección de aquella gente, ¿verdad? De lo que estaban al frente. Y eso fue admirable, todos nos quedamos admirados de que ellos se sujetaron a aquella junta directiva como empleados también de esta empresa. Y en ese sentido fueron ejemplares y siempre fue su estilo, su forma de ser así, un carácter. Yo estuve muchas veces porque llegué de, o sea, ellos me financiaron mis estudios, la empresa, y cuando me gradué, me llamaron a su oficina y me dijeron que me iban a dar un puesto ejecutivo. Y pasé mis últimos años en la empresa en ese puesto ejecutivo. Y tenía mucho contacto con ellos y los conocí un poquito más. Y eran unas personas que uno las encontraba después en la calle. Por alguna ocasión, recuerdo que lo encontré en una clínica al presidente de la compañía y yo no lo había visto, ¿verdad? Pero él sí me vio y llegó y me tocó así la espalda y me saludó, me dijo que cómo estaba. Yo ya no estaba en la empresa, estaba en la iglesia en ese entonces y y muy amable él, o sea, otra gente millonaria, ¿verdad? Que ni siquiera se hubiera acercado a uno. Pero ellos eran así. Yo no digo que ellos eran cristianos, pero eran hombres como vos, ¿verdad? Con un corazón sensible y, y respetaban a los trabajadores. Y ya no sé qué, ya de haber fallecido hasta hoy, ¿verdad? Eh, eh, sé que ahora se han convertido en banqueros, son otra cosa, pero por lo menos a mí me dejaron un buen ejemplo esta familia. Pensemos un poco. ¿Fue casualidad que Ruth fuera a los campos de Booz? Vamos a entrar al tema de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Vamos a definirla más o menos de esta manera. Providencia significa el gobierno de Dios, el cual es sobre todos y cada una de las cosas y eventos que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirán en toda la creación, sean visibles o invisibles. Entonces, la forma en que Dios gobierna, el gobierno de Dios, el cual es sobre todas y cada una de las cosas que suceden en el universo, incluyéndonos
a nosotros, ¿verdad? Esa es la providencia de Dios en un sentido conceptual. Vamos a irnos trabajando un poquito esta idea, ¿verdad? Este término se aplica sobre asuntos que son la voluntad de Dios. Cuando ustedes estudian teología y estudian la doctrina de la voluntad de Dios, ahí está este tema, ¿verdad? De la providencia de Dios. Y los asuntos que son de la voluntad de Dios, porque cada uno puede, porque nada puede ocurrir sin que Dios lo esté allí, ¿verdad? Ese es algo que debemos de tener presente y es una verdad absoluta, pero cuyo mensaje no está revelado en la Biblia de manera explícita o que sería muy difícil de discernir, ¿verdad? Hay cosas que Dios no reveló y dentro de las cosas que Dios nos reveló, una de las cosas que como principio se aplican en las áreas de cada uno de nosotros es la providencia de Dios. Pero Dios ya nos dio una guía, ¿verdad? Dios ya nos dijo qué camino tomar. Cuando nos incrustamos en ese camino, muchas veces la providencia de Dios nos va guiando y nos va dando una luz sobre dónde, cómo y cuándo tenemos que tomar nuestras decisiones y guiar nuestros ojos. La providencia de Dios no es la regla para guiarnos en lo que nos permite distinguir entre el amor de Dios y su disgusto. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios no depende de nada. Ya Dios dijo que nos amó en Cristo y nos sigue amando y Dios en su decisión de amarnos no se retracta, aunque nosotros nos portemos mal, aunque nosotros no le obedezcamos, aunque nosotros no cumplamos con su voluntad. Dios siempre nos ama. Y eso justamente es lo que nos dice Romanos capítulo 8 en todo el capítulo y especialmente los últimos versículos de ese capítulo. Lo que sí debemos hacer es examinar la providencia a la luz de sus consejos. Ahí está el punto, ¿verdad? Ya Dios nos ha aconsejado que tenemos que tener cuidado de caer en ciertas situaciones que nos pueden empapar. Yo ahorita estoy aconsejando a un joven que se ha metido en el problema de la pornografía. Y esa situación de la pornografía es bien delicada, pero extremadamente delicada. Cuando las personas vienen y caen en la situación de la pornografía, comienzan con cosas muy sencillas, pero poco a poco van metiéndose y metiéndose. Después están tan involucrados que no pueden eh, separarse de aquello. Y es porque desconocen las reacciones del cuerpo y de la mente cuando uno está practicando la pornografía. Químicamente nosotros segregamos ciertas sustancias y depende, ¿verdad? Por ejemplo, los que practican deportes extremos, la adrenalina, ¿verdad? Si no tuvieran adrenalina, no lograran hacer lo que hacen, como algunos ciclistas, como algunos deportistas, especialmente los que practican deportes extremos. Y es natural, está en nosotros y allí se reacciona y la adrenalina nos hace hacer cosas extraordinarias al ser humano. Pero las personas que están subordinados a este químico del cuerpo, eh, cuando practican un deporte y la adrenalina es la que está fluyendo para hacer aquello, ellos practican como, digamos, una de esos que suben montañas y que con sus dedos y sus manos van agarrándose de las rocas allí, pura adrenalina la que van segregando y van cada vez más con su experiencia, van practicando este deporte. Pero cuando dejan de hacerlo, sienten una dependencia de aquello.
porque es un químico, ¿verdad? Así como la droga, así como el alcohol, así como la pornografía. En la pornografía se segrega un químico que nos crea una dependencia y nos hace cada vez más estar ahí porque sentimos, ¿verdad? Sentimos que estimulación, no solamente en la mente, sino en el cuerpo. Pero las personas no se dan cuenta que eso, se están segregando un químico, no me acuerdo del químico, se segrega y que hace, es un químico que se segrega especialmente en los matrimonios cuando están teniendo una relación sexual. Y esto es normal, Dios lo permitió, Dios nos diseñó de esa manera, ¿verdad? Pero orientado como debe de ser. Pero cuando no se orienta como tiene que ser, entonces se vuelve en una adicción. Y esa adicción crea problemas, serios problemas, porque la gente ya después no puede dejar de ver esta situación y después la quiere, si está casado, la quiere practicar con su pareja, lo que está viendo ahí. Y eso se vuelve un problema, porque si la pareja no ve eso y ve que su esposo está inclinado hacia tener esa práctica con ella, luego ya no quiere, ¿verdad? Porque no la está tratando como vaso más frágil, y la está maltratando o la hace hacer cosas que a ella no le gustan en el sentido sexual y se crean serios problemas. Ese es uno de los casos que estoy tratando ahorita y le está costando a la persona salir de esto, ¿verdad? Porque es un problema serio. Si juzgamos solo por la providencia, caeríamos en error y aún, ¿verdad? Y aún verdaderos creyentes no están exentos de caer. Así que voy a pedir ahí a Roberto que nos lea este, este salmo en esos 18 versículos, nos da una luz sobre esto. Amén. Salmo 73, versículo del 1 al 18. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no Bueno, tienen congojas por su muerte. permitime, Robert, Sí, permitime. sí, Piense amén. bien lo que está diciendo, ¿verdad? Dice al principio que Dios se preocupa por su gente, ¿verdad? Por Israel. Pero él está expresándose y dice, yo he sentido envidia de esto que les va bien y a nosotros nos está yendo peor y estamos en las manos de Dios. Como que ciertamente eso es lo que está poniendo en juego Alaf, pues creo que es verdad, el que ha escrito este salmo. Es el libro 3 ahí inicia el libro 3 con este Salmo 73. Y a muchos nos ocurre así en estos días, que decimos que nosotros estamos luchando por hacer, cumplir con la voluntad de Dios, pero otros que ni la cumplen están súper bien y nos enojamos, nos disgustamos, le reclamamos a Dios, pero no sabemos los planes que Dios tiene para con aquellos, que es lo que vamos a ver a continuación. Sigue, Robert. Amén. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría.
Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ujú, Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. ujú. Amén. Amén. Ven, así, hasta que entró en el santuario de Dios, está diciendo, hasta que entré en la orientación, en la palabra de Dios, en lo que Dios le dijo que iba a hacer, entonces entendió, ¿verdad? Que aquellos que estaban disfrutando de todo y él sufriendo, él luchando por mantenerse bien, el destino de ellos iba a ser diferente. Ah, ahí entendió, ¿verdad? Que Dios les estaba dando oportunidades, pero ellos no las quisieron. Y, y muchas veces nos pasa eso, de que no nos estamos dando cuenta que Dios nos está poniendo situaciones, circunstancias a nuestro alrededor para que aprendamos de ellas, no para que dependamos de ellas. Y que dependamos exclusivamente de Dios y que en esa dependencia de Dios, en fe, y con su palabra y con la orientación de los hermanos, de los pastores, de la guía, de la gente madura, ¿verdad? Vayamos en el camino que Dios quiere que vayamos. El azar no existe, hermanos. Proverbios 16:33. A ver, creo que es este texto que está aquí, ¿verdad, Robert? Sí, La amén. suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda la decisión. Este es un principio hermoso. La suerte se echa, pero quien decide al final es Dios. Entonces el azar no existe. Hay una providencia cotidiana. La providencia significa no solo que Él gobierna, Dios, y que Él dirige, Dios, todas las cosas, sino que también las sostiene. Aquí Hebreos 1:3 que dice, El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ajá, quien sustenta, dice, todas las cosas, ¿verdad? En quien sustenta todas las cosas. Y se las dio a Cristo. Y Cristo nos las ha dado a nosotros. Como hemos leído ya en alguna ocasión, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el... Y comienza a decir, ¿verdad? De todo lo que Dios nos ha dado. También Dios no solo creó todas las cosas, sino que también las preserva. Nehemías 9:6, ¿qué dice? Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ujú. Bien. Aquí Nehemías en el versículo 9, después de haber terminado los muros y haber invitado a Esdras a que leyera la palabra, declaran esto, ¿verdad? De Dios. Que Dios hizo todas las cosas y están reconociendo de que la obra que ellos hicieron de la reconstrucción de los muros en un tiempo extraordinario es Dios quien estuvo de por medio. ¿Verdad? La mano de Dios estuvo ahí. ¿Pero por qué? Porque ellos obedecieron, ¿verdad? Porque ellos se sujetaron. Aunque hubo un momentito en el que ellos comenzaron y especialmente en la época de Zorobabel, en la primera parte, ellos comenzaron a construir el templo, pero cesaron y pasaron varios años que no hacían nada y Dios utilizó al profeta Ageo. Y Ageo, a través del profeta viendo, le dijo, piensen y mediten en sus corazones si lo que ustedes están haciendo es lo correcto. Ustedes piensan y dicen, no, es que todavía no es el tiempo, ¿verdad? Que los 70 años todavía no se habían cumplido, pero los 70 años ya se habían cumplido. Y viene a través de Ageo le dice,
Miren, ustedes tienen sus casas bien bonitas, atesonadas, pero miren mi casa cómo está, completamente abandonada. Entonces, después de la exhortación que les hace a través de Ageo, el pueblo recobra ánimo y comienzan a reconstruir de nuevo el templo porque entendieron que la decisión que ellos habían tomado no era la correcta. Y por eso es que ahí en Ageo dice, recogéis y en sacos rotos eh, toman de beber y no beben, tienen comida y no comen, o sea, les estaba yendo súper mal. Pero, pero era por eso, ¿verdad? Ya Dios les había permitido pasar por ciertas situaciones para que entendieran que la decisión que ellos habían tomado no era la correcta y que tenían que volver a la reconstrucción porque Dios había dicho, había prometido que les iba a cuidar y les iba a guardar. Y así fue como terminaron el templo, ¿verdad? Pero pasaron muchos años. No fue así con Nehemías. Nehemías, él sí, ¿verdad? Obedeció al Señor y cumplió con todo y aquí está reconociendo que Dios es el que tiene el control sobre todo. Dios obra todas las cosas para nuestro bien y para su gloria, en cómo lo entreteje todo en su plan soberano. Ahí vamos a leer es en Isaías 43, 6, 7 y Romanos 8, 28. Amén. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son Son llamados. llamados, ¿verdad? Entonces, para los que son llamados, para todo, y los que son llamados no son aquellos que son llamados para ser pastores, para ser líderes, para hacer esto y lo otro, no, todos somos llamados por el Señor a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Todos somos llamados a ser participantes de la naturaleza divina y cada quien toma la decisión de acercarse o no, de recibir ese llamamiento. Y a esos es que Dios les promete, ¿verdad? Y les cuida. Y, y eso es lo que nos afirma tantos los dos textos. Dios obra todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Y cómo entreteje en su plan soberano cada circunstancia. La providencia de Dios es una realidad muy cotidiana en nuestra vida. Así que espero que de ahora en adelante las cosas que les pasen, piensen, Dios, ¿qué quieres? ¿Verdad? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás obrando de esta manera? ¿Por qué estás permitiendo aquello? ¿Por qué estás permitiendo lo otro? Van a comenzar a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural y, y hay que ser perspicaz, ¿verdad? Hay que tener fe y comunicarnos constantemente con el Espíritu para que nos guíe, nos oriente. Y con las personas que nos vaya poniendo a nuestro alrededor para que nos den consejo y orientación en la vida. La providencia cotidiana, dice la Escritura, nos presenta al único Dios verdadero, que está cercano. Ahí en Jeremías 23, ¿qué dice Robert? Amén. Jeremías 23, del 23 al 24 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Ajá, como que diciéndole Dios, porque aquí Jeremías les ha dicho las verdades al pueblo de Israel, especialmente el liderazgo, y no creían de que los caldeos iban a llegar y los iban a esclavizar. Y no le creyeron a Jeremías, y por eso Jeremías, Dios lo ocupa para decirles esto a los líderes. Y dice, Dios, no estoy ni lejos ni cerca, estoy allí, siempre.
Y yo creé todas las cosas y no me creen lo que yo les estoy diciendo a través de este hombre, ¿verdad? No solo en el sentido que está presente en todas las cosas y en todas las partes de la creación, sino que está presente y a través de los acontecimientos de la creación y las decisiones de sus criaturas. O sea, Dios no pasa por alto ninguna cosa. Ese es justamente el, el, el sentido de la providencia cotidiana de Dios. Cada cosa que pasa a nuestro alrededor, Dios lo ha permitido. Pero como vimos, no es cuestión de depender exclusivamente de eso, sino depender de la palabra, ¿verdad? Depender de la orientación que ya nos dio Dios a través de su palabra, de la orientación que también nos dan las personas sabias en la vida, que tienen palabra de Dios y nos orientan, nos dicen, nos muestran el camino que ellos han aprendido a través de la palabra. Pero también hay una providencia extraordinaria. Y este es bien hermoso, hermanos. Voy a terminar con esto, el tema, aunque nos queda todavía unas 3 láminas más. Daniel 2:21, ¿lo lees, Robert? Amén. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, Dios tiene control de todo, ¿verdad? Quita reyes y pone reyes. Eso dice el profeta Daniel. Y el profeta Jeremías predijo que Ciro, fíjense bien, subiría al poder, conquistaría y liberaría a los exiliados de Judá para que regresaran a su tierra. ¿Saben cuántos años? Casi 300 años antes que Ciro viviera, que Ciro existiera. Dios dijo que así iba a ser. Y se confirma allí en Daniel. Pero Isaías, del 1 al 13, dice eso. Son un poco largos los textos, pero están ahí, ¿verdad? Quiero que se lean para que entendamos la mano de Dios en las circunstancias de la vida, a través de la providencia de Dios. Ajá, Robert. Amén. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he criado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tú obra, no tienes manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Ujú. Yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo,
lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ujú. ¿Verdad? Y más adelante él lo ratifica y da el nombre de este rey, Ciro, de Persia. Entonces, Dios, como dijo ahí estos 13 versículos, Dios tiene el control sobre todo. Y ese es exactamente parte de la providencia extraordinaria de Dios. Pero veamos lo siguiente. Para que el Mesías naciera del linaje de David, de acuerdo a Isaías 11, del 1 al 10, solo vamos a leer quizá unos 5 versículos, Robert. Amén. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Amén. Hasta el 5. Amén. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Está hablando de Cristo y está hablando de, de su linaje, de cómo iba a ser. Y fue profetizado muchos, muchos, cientos de años antes que ocurriera y que debería permanecer hasta el nacimiento del Mesías allá con María y Jacob, y cómo el Espíritu Santo intervino en esto, ¿verdad? En el linaje de David solo permanecería si las innumerables decisiones de los miembros del linaje de David, así como otros factores ajenos al control del linaje de David, contribuían de alguna manera, aunque sea pequeña, a la conservación de este linaje. Todo lo que aconteció, cómo Dios fue obrando, ¿verdad? Fue permitiendo, fue llevando a cada uno de estos personajes, en este caso, cómo permitió que Ruth llegara hasta los campos de Booz, no fue una casualidad, cómo Dios permitió que aquella decisión que había tomado eh, el Elimelech y Noemí de irse de Belén, que no era la voluntad de Dios, y que fueran allá, ¿verdad? Y que viniera de regreso amargada y todo, pero que viniera con una persona que Dios la iba a bendecir. No porque fuera de Moab, sino porque encontró en ella un corazón dispuesto a seguir a Dios y a renunciar a todo lo que significaba para ella Dios y a adoptar al Dios de Noemí y obedecer, ¿verdad? Sujetarse a ello. Es esa actitud la que Dios vio en Ruth y Dios la bendijo, ¿verdad? Desde que llegó a los campos de Moab. En el caso de Jesús, ¿cómo Dios utilizó a Judas? Dice, traicionó a Jesús porque estaba motivado, ¿por qué? Por el dinero. Su actitud lo vemos desde un principio y se consuma cuando lo entrega, pero todo era el amor al dinero. A las autoridades judías no les gustaba la aclamación que recibía Jesús y se sentían amenazados por sus críticas y por eso decidieron, ¿verdad? Enjuiciarlo. A las autoridades romanas solo querían que los judíos dejaran de discutir para que su disputa no se convirtiera en una revuelta. A eso le temían las autoridades y por eso los dejaban que dejaron que hicieran y que pasara todo lo que pasó Cristo. O sea, no fue una casualidad,
sino que Dios fue permitiendo cada cosa, pero fue propiciando, dando circunstancias para que los hombres decidieran. Por ejemplo, en aquella frase que dice en Éxodo, que dice que Dios endureció el corazón de Moisés, de Faraón. No era que Dios lo endurecía, ¿verdad? Y que lo volvía así como un autómata, el Faraón, no, sino que permitió que pasaran cosas como las plagas, y cada plaga iba embraveciendo cada vez más a Faraón. La forma en que se escribió esa frase, él hace que algunos duden de vean, no, miren, Dios es el que endurece nuestros corazones, pero no, ¿verdad? Permite, propicia que sucedan cosas y en vez de ceder, eh, se van por el lado contrario. ¿Y qué es lo que pasó aquí con Judas, con las autoridades judías y con las autoridades romanas? A Satanás, él quería poner fin al ministerio de Cristo y a sus ataques contra el reino demoníaco. Y la manera de hacerlo es eliminar al Mesías. Pero el plan de Dios era otro. A Jesús fue voluntariamente a la cruz para expiar los pecados de su pueblo y obedecer a su Padre. Y eso lo encontramos allí en Filipenses, en donde dice que no escatimó como el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y sufriendo la muerte como un hombre, ¿verdad? Y muerte de cruz. Hebreos dice que así aprendió la obediencia de Cristo, negándose a sí mismo, negando su santidad para convertirse en el pecado de cada uno de nosotros. El Padre. Bueno, y así encontramos en aquella famosa oración de Jesús en el huerto de Getsemaní antes que Judas lo fuera a entregar, en donde ora. Él le dice, Señor, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí él cede, ¿verdad? Y las decisiones son claves para cumplir la voluntad de Dios. Entonces en Dios Padre envió a Jesús a la cruz para cumplir sus promesas de salvar a su pueblo. Y en el Espíritu Santo sostuvo a Jesús en la cruz para que lograra una expiación efectiva y el Salvador fuera glorificado. No lo vamos a leer todo, Robert, ¿verdad? Sí, Pero vamos amén. a leer Juan 3:16, que ya sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero sí, Romanos 8:32. Y después vamos a leer Hebreos 9:14. Romanos 8:32. Amén. Ajá, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. por todos nosotros. ¿Cómo Hebreos nueve no, catorce. sí, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Sí, eso sería, hermano. Hebreos 9:14. De cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Ujú. Entonces ahí vemos cómo también el Espíritu Santo actuó con la providencia extraordinaria de Dios, que a veces no lo vemos, ¿verdad? Pero Dios está actuando en nuestras vidas. Dios está actuando a nuestro alrededor. Bien dice aquel texto que Dios manda a acampar a nuestro alrededor a sus ángeles. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces están ahí alrededor nuestro, cuidándonos, guardándonos, guiándonos, orientándonos. Entonces, como cristianos sabemos que todo ocurre por una razón, porque el Dios Trino y personal ha creado todas las cosas y tiene un plan para todo lo que ocurre. Él es soberano y sobre todo, de modo que ni siquiera un gorrión puede caer al suelo si no es por su voluntad. Mateo 10:29 nos afirma esto. Amén.
Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. sin vuestro Padre. O sea, Dios dice que tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza, ¿verdad? Los tiene contados. Él sabe cada detalle de todos nosotros, física, emocional y espiritualmente. Él no es un mero observador pasivo de la historia, sino que ha diseñado la historia para alcanzar un fin determinado y dirige la historia para que con toda seguridad alcance ese fin. El consejo de su voluntad, tal y como lo vemos allí en Hebreos 1:11. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad, ¿verdad? Entonces, predestinado. Muchos entienden mal la frase de predestinación, pero la predestinación es que Dios ha amado a todo el mundo, a todos. Y Cristo vino y murió por todos. A todos les dio la oportunidad de acercarse a Dios, de restablecer una relación con Dios. Pero muchos no han querido, ¿verdad? Han rechazado esa propuesta de Dios, de encajar, de meterse en la voluntad de Dios y comenzar a navegar juntamente con Dios en el mundo, en la vida espiritual que Dios nos permite vivir también juntamente con Él. Y ser guiados, ¿verdad? Por su palabra, por sus dichos y por la providencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces termino con estos versículos. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora. Ruth puede no haberlo sabido, pero estaba bajo la inspección, lo estaba observando, ¿verdad? El mayordomo estaba mirando qué tipo de trabajo hacía y fue impresionado de que hiciera un buen trabajo. Y el hecho de que hiciera un buen trabajo fue importante porque causó una buena impresión en vos. Nosotros estamos bajo inspección también. Y a veces cuando no lo sabemos, estamos siendo observados por otros para ver cómo caminamos con Dios. Y lo que ven marcará la diferencia en buscar quiénes somos y el Dios en el que creemos. Los versículos 8, 9 y 10. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro lado, ni pases de aquí. Y y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelos, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Y ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Tremendo, ¿verdad? Primera de Samuel 25:23, ¿qué dice? Amén. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ujú. La actitud que mostró así como Abigail, también la mostró Ruth. Aquí esa actitud de sumisión, esa actitud de respeto, esa actitud no de sentirse de menos, ¿verdad? Sino que una actitud de, de que algo estaba haciendo Dios y que le estaba reconociendo que estaba actuando a través de vos. Y utiliza la palabra, ¿verdad? Porque he hallado gracia. Y eso es lo que justamente ella pidió cuando salió y le dijo, le pidió permiso a Noemí que al salir de la casa fuera y que
en donde Segara encontrara gracia, ¿verdad? A los ojos. Y ahí ella cayó en 5 y dijo, está diciendo aquí, está reconociendo que es Dios quien está de por medio. Aquí estará junto a mis criadas. Sí, qué interesante esto, ¿verdad? Estas eran las trabajadoras del campo de Booz, quienes ataban los tallos del grano cortado, y Booz le dijo a Ruth que se mantuviera cerca de ellas. ¿Para qué? Para que la cuidaran bien. Qué tremendo Dios, fíjense, Dios obrando a través de Booz y sus órdenes y su gente de buen corazón para que la cuidaran y que la cuidaran bien, no mal. No vayas a espigar a otro campo. Dios ya estaba bendiciendo a Ruth y todo porque él la guió al campo de Booz y se dejó guiar Ruth en eso. Vos sabía que si Ruth se quedaba en sus campos, sería bendecida. Qué tremendo, ¿verdad? Y cómo Dios va obrando de una manera sobrenatural en la vida de Ruth. Entonces, ¿qué encontraría Ruth en los campos de Booz? En el campo de Booz, Dios encontraría la bendición de Dios, que era Dios justamente de por medio y que no solamente era una bendición para Ruth, sino para Noemí, ¿verdad? Para devolverle la confianza en Dios. En el campo de Booz, Ruth encontraría compañía entre los trabajadores. No se iba a sentir sola ni tampoco desamparada. Había alguien con quien poder ella compartir y estar y compartir sus cosas, ¿verdad? Y sentirse parte de. En el campo de Booz, Ruth encontraría protección. Yo he mandado a los criados que no te molesten. Iban a protegerla, la iban a cuidar. En el campo de Booz, Ruth encontraría refrigerio. Cuando tenga sed, ve, ahí agarra, ¿verdad? Iba, o sea, la orden de Booz estaba siendo guiada por Dios para cuidar de Noemí y de Ruth. Y en el campo de Booz, Ruth sería bien cuidada. Con esto terminamos la sección, la sesión 6 y les esperamos en la sesión 7 que sería la última de este estudio, hermanos. ¿Verdad? Así es que este tema yo no quería dejar de darlo, ni tampoco grabarlo, sino desarrollarlo así, ¿verdad? Porque es un tema lindo, la providencia de Dios, y que muchos tal vez ahora les ayude a ver de otra manera algunas cosas que están pasando en sus vidas y que Dios está obrando de una manera sobrenatural y a veces no lo vemos. Debemos dejarnos de guiar por el Señor y no depender de las circunstancias, sino depender de Dios y ver la mano de Dios alrededor de nosotros, como le sucedió a Job, como le sucedió en este caso a Ruth y a Noemi. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas, especialmente para los que van a ver este video posteriormente, ¿verdad? Porque no pudieron estar en la clase, pero espero que sea de mucha bendición este tema. A mí, desde que lo estudié, desde que lo vi, ha sido una tremenda bendición. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo de él. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? Son justamente ya casi las 9. Hermano, para aportar algo tal vez que, bueno, sí, que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Con Ruth, lo que hizo, ¿verdad? Porque Ajá. por ahí ella se fue a trabajar en una tierra extraña, ¿verdad? Ujú, A veces y vea todas las bendiciones que habían, ¿verdad? A veces nos da miedo a nosotros, pues, y dar un paso, ¿verdad? Y ujú, algo fuera de Dios, y por eso es que perdemos muchas bendiciones. Ella bien se podía haber quedado con Noemí, ¿verdad? ujú, Y ahí no le faltaba nada. O también esperar que le llegara la fortuna ahí a la casa, pero no, ahí, o sea, uno tiene pues que actuar también, ¿verdad? Con ujú. la voluntad de Dios, Exacto. ¿verdad? El Señor nos tiene todo, pero también tenemos que orar y pedirle a Dios Ujú, sabiduría para hacer las cosas, pero Dios tiene grandes bendiciones, pero hay que dar el primer paso, ¿verdad? No quedarse uno ahí a que le lleguen las sí. cosas.
Ya me acaba de recordar algo, Roberto, que muchas veces nosotros dedicamos tiempo a lamentarnos y a veces nos enfrascamos tanto en lamentarnos que nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso alrededor nuestro y que está en nosotros, que está con nosotros. Y en lamentarnos no logramos nada, sino que si nos lamentamos y comenzamos a quejarnos, nos olvidamos de que Dios está de por medio. Ahí es, y justamente eso fue lo que hizo Ruth. No se sentó juntamente con Noemí a lamentarse, a sentirse amargada, ¿verdad? Por la situación, sino al contrario pensó buscar soluciones para salir de aquello. Y ella iba esperanzada que iba a darle gracia a través de alguien allí, ¿verdad? No sé, ella no sabía quién, pero justamente fue guiada para eso, ¿verdad? Y vos fue guiado para eso, fue llevado a tomar decisiones que cumplieran con la voluntad de Dios, en esa providencia de Dios poniéndose en ejercicio. Así que la lamentación, el quejarnos, no es lo mejor, sino buscar, ¿verdad? Alternativas, ponernos en acción y buscar la voluntad de Dios. Hermana Lidis, hermana Felicia, ¿tienen alguna pregunta o han entendido bien lo que es la providencia de Dios? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pastor, por la clase. Sí, creo que es súper importante, bueno, al menos para mí Ujú, particularmente, lo importante que es la actitud de Ruth, ¿no es cierto? De no solamente haber escuchado a la suegra, probablemente, como usted decía, de su testimonio, de la fe que ella había aprendido de la suegra, ujú, sino también el poder mantenerse, ¿no? Firme en el ujú, Señor, en su ujú. confianza en Dios, sabiendo que Dios es soberano, ¿no? Al final Ajá. de cuentas, que es el que lo estaba guiando, el que iba a proveer y estaba confiando plenamente en Dios, ¿no? Que tal vez muchas veces, en mi caso, me ha sucedido que a pesar de que sí conozco la palabra del Señor, pero algunas veces me ha pasado el hecho de poder dudar tal vez, ¿no? O el hecho de no tener presente de que así es, ¿no? Que Ajá. Dios es soberano. Y creo Amén. que eso para mí ha sido muy importante, Pastor. Muchísimas gracias. Y tal vez no siempre estoy en las clases, pero sin embargo escucho, tal vez un poquito atrasado, pero Ujú. definitivamente es de mucha ayuda y de bendición para mi vida personalmente, Pastor. Muchas gracias. Gracias a Dios por usarlo a usted y a cada uno de los siervos de Dios en cada clase. Muchas gracias, Amén. Pastor. Gracias, Y que me Dios le alegro. bendiga. Gracias, Gracias. hermana. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermanos, gracias por haberse conectado y a los otros que vayan a buscar la clase posteriormente, pues gracias. Espero que aprendan de este principio y que nos veamos la próxima semana siempre a las 7:30, ¿verdad? Vamos a terminar con el capítulo 2 y vamos ahí a cerrar eh, el estudio de Ruth. Ustedes tienen en su manual una hoja al final de cada capítulo, al final del capítulo 1 y final del capítulo 2 y dice principios aprendidos y aparecen ahí unas líneas, entonces ahí pueden anotar esos principios que hemos estado ratificando a través del estudio y que al descubrirlos, al ponerlos ustedes allí, se van a dar cuenta cómo Dios ha estado obrando y hablando a través de la clase. ¿Verdad? Así que es un bonito ejercicio, yo les sugiero que lo hagan y les va a servir de mucho. Bueno, Robert, ¿nos diriges en oración, por favor?
cerrando de esta manera Amén, amén. la clase. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por este estudio tan lindo y tan bello, Señor Dios, donde hemos aprendido más cada día, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que todo este conocimiento, Señor Dios, que nos has ampliado, Señor Dios, nos sirva, Señor Dios, para ponerlo en práctica, Señor, y para ayudar a aquellos que no lo conocen también, Señor Dios. Enséñanos, Señor Dios, a dar ese paso y a confiar en ti, porque sabemos que tú siempre tienes grandes bendiciones para todos nosotros, Señor. Igualmente, Señor, bendice a mi hermano Rolando, Señor, porque a pesar de su viaje y todo, siempre él está atento a todo, Señor, y siempre disponible con su corazón para ayudar a todos los hermanos. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. No se olviden de